Bestias gigantescas, monstruos reales que caminaron sobre esta tierra, los dinosaurios. A mucha gente le gustan los dinosaurios, a mí me encantan, a los niños les obsesionan, no sé por qué. ¿Vieron ustedes Jurassic Park? ¿Leyeron Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne? Ahí aparecen estas criaturas que nos atraen, que nos embrujan. Recientemente la ciencia ha podido investigar y tratar de reconstruir cómo era el sonido de los dinosaurios. El resultado es este. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente, ustedes van a escuchar los sonidos reconstruidos por inteligencias artificiales, por músicos y científicos de los dinosaurios. Así que amárrese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Si existe un misterio que llama la atención a la mayoría de los seres humanos, son los dinosaurios. Criaturas gigantescas, algunas pequeñas, que vivieron en nuestro planeta antes que el primer ser humano habitara entre las cavernas. Estamos hablando de millones de años. La mayoría de los científicos piensan que los primeros dinosaurios caminaron sobre el planeta hace 231 millones de años. Eran vertebrados, tenían huesos, tenían órganos, algunos parecen muy similares a los que tienen las aves o los lagartos modernos. Los dinosaurios vivieron muchísimo tiempo, aproximadamente, escuchen muy bien, casi 200 millones de años. 200 millones de años. Piensen ustedes que la humanidad tiene más o menos 200.000, 150.000, no sabemos muy bien, pero es mucho tiempo el que vivieron los dinosaurios sobre la Tierra y fueron barridos, destruidos por un meteorito, una gran roca que cayó del cielo, llenó de fuego, un ajenjo mortal, y solo sobrevivieron los más pequeños, que se convirtieron en las gallinas, en los buitres, en las avestruces. Eso es lo más parecido que tenemos a un dinosaurio. Ustedes seguramente vieron la película Jurassic Park, en donde sale un tiranosaurio rex que sonaba así. Lo cierto es que este sonido fue hecho para la película. Si bien utilizaron el ruido de otros animales en el mundo, es un rugido hecho para impactar a los espectadores. Científicos en los últimos años han investigado los fósiles para determinar el sonido que tenían estas criaturas, algunas monstruosas, del tamaño de casas de 5 o 6 pisos, de edificios, de camiones, masas de carne que se movían por la tierra, con bracitos pequeños y patas grandes, depredadores como los raptores o como los temibles Spinosaurus aegyptiacus, que muchos científicos consideran uno de los depredadores más letales que ha habido sobre este planeta. Pues bien, como les decía, algunos científicos han investigado cómo podrían ser los sonidos de los dinosaurios, en especial el paleontólogo Michael Habib, un paleontólogo norteamericano que ha llegado a la conclusión de que las estructuras productoras de sonidos de los dinosaurios no se pueden encontrar fácilmente o no se han encontrado fácilmente en la mayoría de los fósiles porque son tejidos blandos o tejidos duros que son menos resistentes, y entonces, como el tabique, si han visto ustedes cuando uno ve un cráneo humano, queda el foso donde estaba la nariz, el tabique es un cartílago y se descompone más rápido y es muy difícil que se fosilice, lo mismo las cuerdas vocales y demás. Sin embargo, Michael Habib dice que hay algo que puede servir, que es la estructura del esqueleto, ¿no? Del esqueleto del dinosaurio. Entonces, lo que él ha dicho es que reconstruyendo y calculando en dónde estarían los órganos como los pulmones, como la laringe, la tráquea, si tenían eso, estos animales a partir del espacio que hay entre las costillas, el tórax, calculándolo, él dice que puede de alguna manera reconstruir los ruidos que emitían estos animales. Igualmente hay una paleontóloga que se llama Julia Clerk. Julia Clerk dice que es muy posible que las estructuras sonoras de las aves actuales, de los
papagayos, de los turpiales, de los miu, sean muy similares a los dinosaurios, porque las aves tienen un único órgano vocal, se llama la siringe o la siringe, algunos lo llaman así, que queda al lado del corazón, mientras la mayoría de los vertebrados como nosotros tenemos una laringe, aunque como les digo, otros paleontólogos piensan que pueden haber tenido algo parecido a una laringe. Es a partir de estos dos elementos, la forma del cuerpo y la estructura de estos animales y además el sonido de las aves actuales, que mediante inteligencia artificial se han reconstruido supuestamente los sonidos de algunos de estos dinosaurios. Escuchemos entonces el primero de ellos. Van a escuchar ustedes la supuesta reconstrucción del sonido de un velociraptor. Piensen que esto es una suposición, que es una especulación. Sin embargo, escúchela. Cierre los ojos. Piense que usted está en un bosque lleno de coníferas, de árboles como los pinos, gigantescos, ciclópeos. Y de repente, en medio del calor, escucha esto que se le va acercando. Los sonidos de los dinosaurios, los sonidos de esos seres gigantescos, esas moles de carne que supuestamente caminaron con sus garrotas por todo el mundo. Imagínese que usted estuviera caminando hoy en día y le saliera un animal del tamaño de un camión con unos dientes grandes y le echara muela y lo mordiera y lo despedazara y le sacara las vísceras a alguien que fuera al frente suyo. Inclusive que fuera un amigo suyo, que estuviera con un amigo y llegara y un bicho de esos le cogiera la cabeza y con un mordisco le podía arrancar la espina dorsal. Imagínese lo que pasaba. En fin, dicen muchos de estos investigadores que es posible que estos animales hicieran un ruido seco muy rápido, un ruido como un pitido de un carro, como un bocinazo. Eso dice Michael Habib, y él dice que el sonido de los dinosaurios se debe haber parecido a una tuba, pero mezclado con otras frecuencias. Y también dice Michael Habib, este paleontólogo, que cuanto más grande era un dinosaurio, más extraño seguramente habría sonado. Y él dice que es muy probable que sonara como dos tubas, dos instrumentos de viento que sonaran al mismo tiempo en notas diferentes, estridentes, una encima de la otra, que uno le dijera a los músicos, toquen la tuba ya, tan fuerte como puedan en notas distintas, y él dice que así debe haber sonado un dinosaurio, o que sonaran como una mezcla entre los pájaros actuales y los cocodrilos. Escuchemos entonces la reconstrucción del sonido de un pterodáctilo.
Muchos de los científicos que han tratado de desentrañar el misterio del sonido de los dinosaurios, aquellos seres gigantes, esas masas de carne que se movían por todas partes y que algunos dicen también que tenían plumas. Imagínese un tiranosaurio rex, no con esos bracitos chiquitos y esos dientes y esas fauces y esa jeta grande, sino como si fuese una especie de gallina gigantesca. Muchos dicen que pudieron tener ciertas plumas o colores muy parecidos por lo menos a las aves modernas. Pues bien, hay un ave que dicen que es como un dinosaurio viviente, es el picozapato. Esta ave vive en África, está distribuida sobre todo en el centro de África y en la región de los Grandes Lagos. Fíjense en esto tan interesante, el nombre científico del picozapato es Balaeniceps rex, así como Tyrannosaurus rex, este se llama Balaeniceps rex y fue registrado en 1850 por un naturalista muy famoso que era el señor Gould. El señor John Gould, que viajó, era un ornitólogo, aquel que estudia las aves, y viajó hasta África. Es muy fuerte porque la altura típica es entre 1,10 m y 1,40 m de altura. Hay algunos machos que pueden llegar a 1,52 m, imagínense el tamaño. Y el pico tiene entre 100 y 140 centímetros, pero es una ave muy esbelta, muy delgada y puede pesar generalmente 5 kilos nada más. Es una criatura muy grande. Dicen que es lo más parecido a un dinosaurio viviente. Escuchen el sonido que hace el picozapato. Ese es el sonido de esta ave, es un sonido de apareamiento. Choca su pico y claquetea. Escúchenlo otra vez. Suena como una ametralladora, ¿verdad? Como si alguien llegara al frente y le diera plomo a todo el mundo. Bueno, el caso es que muchos paleontólogos dicen que este sonido, este ruido que ustedes acaban de escuchar, este canto, si se puede decir así, de apareamiento de la cigüeña picozapato, es lo más similar, es lo más parecido que podemos escuchar hoy en día al sonido que pudieron hacer en algún momento los velociraptor, porque tenía una estructura muy similar, aunque estos poseían cola y colmillos y dientes capaces de desgarrar a sus presas, aunque hay quienes dicen que no eran cazadores sino carroñeros. El caso es que muchos también afirman, Michael Habib, el paleontólogo del que hemos hablado hoy entre ellos, que el sonido de los dinosaurios también debe ser parecido al ruido que producen los cocodrilos. Escuchémoslo. Estos dos sonidos, el del ave picozapato y el del cocodrilo o el caimán americano, son lo más parecido que tenemos al rugido, al trinar, al claqueteo que debieron haber producido los dinosaurios hace millones de años sobre esta tierra y debieron haberlo hecho todos los días, en todo momento. Escuchemos otra reconstrucción digital de lo que debió haber sido el sonido, nada más y nada menos que del Brachiosaurus, un animal gigantesco con un cuello larguísimo y enorme que era herbívoro. Escuchen ustedes cómo debió haber sonado realmente el brachiosaurio.
Como siempre dejamos lo mejor para el final. Y vamos a hablar de Tyrannosaurus Rex. Y vamos a escuchar el sonido o el supuesto sonido o la reconstrucción digital de los ruidos que hacía esta bestia. Y le decimos bestia porque es uno de los dinosaurios más atractivos, que más llama la atención porque era un carnívoro, aunque algunos dicen que pudo haber sido carroñero. Tyrannosaurus Rex significa Tyrannus del griego, latinizado, y Saurus, lagarto, y Rex, que es rey, el rey tirano lagarto. Y tiene ese nombre del rey tirano lagarto porque es que medía muchísimo, llegó a ser muy alto, era una criatura bastante gigantesca, y aunque había bastantes tipos de tiranosaurio, la mayoría de ellos tenían entre 3,90 m y 4 metros a veces de alto. Se decía que pesaba un máximo de 8,4 toneladas y un 4,5 como mínimo. Imagínense eso, imagínense. Los paleontólogos lo han ubicado dentro del árbol de la vida, del árbol de las especies, como un terópodo. Un terópodo es un tipo de dinosaurio que vivió en el periodo Cretácico, imagínense, hace 68 o 66 millones de años, y que podían caminar en 2 pies y tenía unos bracitos chiquitos. Por eso hay un montón de memes de esos bracitos chiquitos que siempre colocan ahí, incluso algunos eróticos, que no puedo tocarte y no sé qué más, y tenía como unas garritas ahí, como unas pincitas. Sin embargo, sus dientes eran completamente terribles, o sea, unos colmillos, una mandíbula que podía de un mordisco triturarnos, o sea, nos hubiera podido destrozar. En 2021, el 16 de abril, la Universidad de Berkeley publicó un estudio en el que decía que sobre este planeta debieron haber habitado más o menos 2.500 millones de T-Rex, de Tyrannosaurus Rex, a lo largo, escuchen muy bien, de 127.000 generaciones. 120.000 generaciones en las que fue evolucionando esta criatura, y realmente fue muy letal. Muchos estiman que cuando cayó la gran roca, el ajenjo, el meteorito que destruyó todo, que volvió este planeta por unos minutos un horno microondas, que llenó el cielo de ceniza y los dinosaurios murieron de hambre, los que sobrevivieron, y solo quedaron los pequeños, los que se convirtieron después en aves. Muchos dicen que en ese momento había cantidad de tiranosaurios por el mundo. Hubo un paleontólogo soviético que se llamaba Evgeny Malev, recuerdo mucho esto en la universidad, y él encontró en Mongolia, por allá escarbando, los fósiles, los huesos fosilizados de un tiranosaurios al que llamó Tyrannosaurus baatar. Y en 1965 los demás paleontólogos dijeron que sí era otro tipo de tiranosaurios, que tenía una forma mucho más elaborada, mucho más versátil, mucho más letal. Entonces imagínese usted que está en su carro, al estilo de Jurassic Park, saliendo de su casa, y se aparece una bestia esta del tamaño de un camión y con una pata, que es como una pata de pollo gigante, lo aplasta, le mete la uña y con eso puede romper el motor. Eran unos animales gigantescos. Bueno, se ha tratado de reconstruir el sonido de los tiranosaurios. Escuchen ustedes el sonido reconstruido de un tiranosaurio. ¿Se los imaginaban así? ¿Se imaginaban así los sonidos de los dinosaurios? No sé, ¿ustedes qué piensan? Puede ser solamente una especulación y realmente tal vez simplemente producían vibraciones, o tal vez cantaban como trinos de aves, o tal vez incluso llegaron a vocalizar. Hay gente que habla de que los velociraptor tal vez pudieron vocalizar y tener cierto lenguaje, pero todo es una especulación, todo es algo que simplemente podemos inferir a partir
de los seres que viven hoy con nosotros, que son los descendientes de los dinosaurios, las aves, y del sonido de otros animales muy antiguos como lo son las tortugas y los cocodrilos. Ahora, tal vez solo podamos conocer en el futuro los seres humanos el sonido de los dinosaurios si podemos, 1, revivirlos, 2, viajar en el tiempo, y esas 2 son posibilidades, y soñar no cuesta nada, y el comienzo de toda realidad son los sueños. Al final solo quiero decirles que si les gustó, por favor, este video, denme like, compártalo con sus amigos, estos podcasts, y escríbame a @cruzescribiente en cualquiera de las redes sociales que tenga. Ustedes buscan Cruz Escribiente en cualquier red social y ahí estoy. Si quieren contarme una historia paranormal, algo que ustedes hayan vivido, escríbame a mi correo aecruzn@yahoo.es, aecruzn con NNN. Para terminar, solo quiero hacer, como siempre, una pequeña reflexión. Los dinosaurios vivieron 200 millones de años sobre este planeta. El mismo planeta que hoy contaminamos, destruimos, caminamos, devoramos. Fueron los reyes, los dioses de esta tierra. Dominaron todo, el agua, el cielo, las profundidades de las cuevas, los mares. Todo lo dominaban, hasta que una gran roca cayó. Una bola de fuego incandescente se estrelló contra la tierra, creó un infierno. Hoy en día sabemos incluso dónde cayó, frente a Yucatán, allá en México. Incluso tenemos las coordenadas exactas, a los 21 grados 24 norte, con 83,31 oeste. El cráter de Chicxulub. Allí cayó una gran roca gigantesca, un pequeño mundo, y destruyó el mundo de los dinosaurios. Afortunadamente nuestro mundo sigue funcionando. Afortunadamente usted me está escuchando. Afortunadamente está la gente que usted quiere. Afortunadamente podemos todavía vivir, comer, pasear, pasarla bueno con nuestros papás, con nuestros hijos. Podemos vivir porque usted está vivo. Así que si usted tiene un problema, le falta dinero, tiene algún conflicto con alguien, no se preocupe, eso es temporal. Todo es temporal. Hasta la vida misma, por eso tenemos que vivirla con intensidad. Abrace, ame, quiera, dé, ayude. Yo desde aquí, desde donde estoy, le mando toda la buena energía. Tienda su cama, pásela bien, diga que ama, rompa las barreras, no le dé miedo querer, no le dé miedo amar. Yo desde aquí, desde donde estoy, solo, frente a un micrófono, sin conocerlo, le digo que usted puede hacer lo que quiera y que desde aquí, a usted y a los suyos, los quiero mucho.